salvo y va al cielo, ha aceptado la obra de Cristo en la cruz, ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz y es salvo. Pero un discípulo está dispuesto a pagar el precio de cumplir el propósito de Dios para ofrecer también su vida al Señor. Cristo ofreció su vida por tu salvación. ¿Estás tú dispuesto a ofrecer toda tu vida para darle a Él la gloria y la honra? Entonces, si es así, estás caminando como un verdadero discípulo. Y parte de lo que hemos hablado es que un verdadero discípulo da fruto. ¿Quién recuerda de qué manera un discípulo, alguna de las formas en que un discípulo da fruto? ¿Alguno recuerda que me quiere decir? ¿Que me quiera decir? ¿De qué manera un discípulo da fruto? Dime. Esa es una de las maneras. Cuando un discípulo de Cristo está lleno del Espíritu, se evidencia el fruto del Espíritu, y es de lo que en este tiempo hemos venido hablando. Pero ¿de qué otra manera un discípulo se evidencia que está dando fruto, o cómo da fruto? ¿Quién me quiere recordar? Predicando las buenas nuevas de salvación. ¿Qué más? Bueno, poniendo a funcionar los dones que el Señor le ha dado. Amén, muy bien. ¿Cómo más? Está siendo tu discípulo, pero claro, dando fruto, multiplicándose en discípulos. Así es, mi querido Juan Pablo. Eso es. Amén. Así que no solamente se da fruto por el fruto del Espíritu, hay otras características de un verdadero discípulo. Un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios, se multiplica en otros discípulos, está siendo testigo, está siendo luz, está siendo lleno del Señor, y como consecuencia de esa llenura el fruto del Espíritu se evidencia. Y en esta última parte hemos venido hablando precisamente del fruto del Espíritu a la luz de Gálatas capítulo 5 versículo 22, que ustedes ya se lo saben de memoria. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la Escritura: contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Muy bien, hace 8 días hablamos acerca de benignidad. Solamente me tomé un domingo para enseñar acerca de benignidad, a diferencia de las otras características del fruto del Espíritu, y posiblemente con bondad nos vamos a tomar más de un domingo. Pero hace 8 días expliqué la diferencia entre benignidad y bondad. ¿Quiénes estuvieron? 3 o 4 nomás. Bueno, alguno de ellos me va a decir cuál es la diferencia entre benignidad y bondad. ¿Alguno recuerda? Porque yo pregunté, ¿qué es benignidad? Y algunos me hablaron de bondad, y aunque tiene muchas características similares y en algunos aspectos las dos palabras son sinónimos, no en todo. La benignidad es diferente a la bondad. Ahora, yo preguntaba hace 8 días, antes de que alguien me diga todo lo que aprendió, yo preguntaba hace 8 días, ¿qué piensas tú cuando se te dice benignidad? Algo benigno, que es bueno, que no hace daño, ¿cierto? Hay tumores benignos y hay tumores malignos. Un tumor maligno, ¿qué produce? Daño, destrucción, muerte. Uno benigno es inocuo, no hace daño, no tiene ningún efecto negativo. Bueno, la benignidad es uno de los aspectos que está relacionado con el fruto del Espíritu. Obviamente viene cuando somos llenos del Espíritu, pero es una manera de expresar beneficio a otro con todo el corazón y en situaciones absolutamente puntuales y específicas. Pero una característica es que aquel que es benigno es suave, es amoroso, es tierno. El apóstol Pablo dice a la iglesia, el apóstol Pablo, siendo un hombre fuerte por temperamento, le dice a la iglesia: fui tierno entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y yo ponía el ejemplo hace 8 días, que de pronto pensar en que un varón sea tierno, como que lo toman por otro lado, ¿verdad? Ay, tan tierno. Pues las damas de pronto dicen tan tierno, tan lindo. Pero hoy por hoy se ha torcido tanto el concepto de ternura, que pensamos que un varón es débil si tiene expresiones tiernas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía Juan? Juan recostaba su cabeza en el pecho del Señor. ¿Quién quiere hacer de Jesús? Ven, Alejito, ven. ¿Cómo me llamo yo? Juan. Supongamos que aquí está el Señor.
Con permiso me quito las gafas. Miren cómo se ve el pastor sin gafas. Rarísimo, con los ojos hundidos. Supongamos que Él es el Señor. ¿Te animas a hacer ese papel? Y yo soy Juan. Ay, Señor. Gracias, Alejito. Típicamente, ¿qué se imaginarían aquellos que ven una escena como esas hoy? Por eso muchos que tienen la mente torcida, y a nosotros se nos ha torcido un poquito a ratos, dicen que David y Jonatán tenían como intenciones raras, pero no es verdad. Era la ternura expresada del verdadero amor de Dios. Amén. Así que la benignidad tiene que ver con eso. Pero la bondad es hacer todo aquello que es bueno y beneficia al otro. Pero la bondad no necesariamente tiene expresiones de suavidad. La bondad puede ser expresada en una forma fuerte. Y hay un ejemplo en el Nuevo Testamento, que yo lo mencioné hace 8 días, si los que estuvieron lo recuerdan. Y el ejemplo es precisamente el mismo Señor Jesucristo haciendo algo bueno, que pudo haber sido señalado como algo no bueno, pero era bueno. Pues la Escritura dice que al que no conoció pecado, refiriéndose a Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Así que el Señor Jesucristo nunca pecó. ¿Cuál sería esa escena en donde el Señor Jesucristo obra con bondad, haciendo algo bueno, pero con fuerza y con confrontación? ¿Alguno recuerda, los que estuvieron, Paulis, al templo? En el templo estaban los mercaderes, ¿verdad? Y entra el Señor con fuerza y tumba las mesas de los cambistas y con cuerdas da con fuerza y tienen que salir. Ahora, ¿qué dice el Señor en ese momento? Dice: mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Así que el Señor hace algo fuerte, confrontativo, pero bueno. Eso es bondad. Eso es bondad. La benignidad no opera así. La benignidad es suave, es tierna por definición. La bondad puede llegar a ser fuerte, aunque la bondad también puede llegar a ser tierna. ¿Me estoy explicando? Esa es una de las diferencias. Y otra de las diferencias entre bondad y benignidad es que la bondad normalmente expresa el deseo de hacer lo bueno, pero la benignidad le pone acción. La bondad expresa el deseo de hacer lo bueno, pero la benignidad le pone acción. Muy bien, vamos a definir bondad y es de lo que vamos a comenzar a hablar en el día de hoy, de la bondad. Podríamos decir que bondad es la virtud que viene de Dios, mediante la cual quien la posee experimenta el deseo de hacer lo bueno a los demás y en muchos casos lo pone por obra. Lo bueno es todo aquello que beneficia a los demás y que está de acuerdo con los parámetros, los principios y la voluntad de Dios. ¿Qué es lo bueno? Lo que beneficia a los demás y está de acuerdo con los principios, los parámetros y la voluntad de Dios. ¿Qué es lo bueno? Lo que beneficia a los demás y que está de acuerdo con los principios, con los parámetros y con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo bueno? Lo que beneficia a los demás y está de acuerdo con los principios, con los parámetros y con la voluntad de Dios. Alguien que me quiera decir qué cosas son buenas. Dime alguna cosa que sea buena. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Orar es bueno? ¿Ayunar es bueno? ¿Enseñar la palabra de Dios es bueno? ¿Quién dice que sí? Levánteme la mano los que dicen que sí. Ok, bueno, yo te quiero decir que depende. Yo te quiero decir que depende. ¿Qué hacían los fariseos? Oraban. ¿Dónde oraban? En las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. ¿Qué hacían los fariseos? Ayunaban y demudaban su rostro y palidecían y salían demacrados a las calles. ¿Para qué? Para que los vieran los hombres y dijeran: oh, miren ese cómo ayuna. ¿Qué hacían los fariseos? Enseñaban la palabra de Dios, la tenían aprendida de memoria, estaba escrita en su frente santidad a Jehová, pero sus vidas eran totalmente contrarias, sus vidas eran contrarias a lo que estaban enseñando. Así que en ese caso orar
no era bueno. Ayunar no era bueno. Enseñar la escritura no era bueno. El Señor en el antiguo pacto reprende a Israel y le dice: estoy harto de sus sacrificios, estoy harto de sus holocaustos, estoy harto, estoy hasta aquí, porque su corazón está lejos de mí. Ustedes me honran con sus labios, de dientes para afuera, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué te sirve hacer muchas cosas, entre grandes comillas, buenas, si tu corazón está lejos de Dios? Así que no todo lo que pensamos que es bueno lo es. Ahora, hay momentos en donde vamos a hacer algo que creemos que es bueno y Dios no nos mandó a hacerlo. Pero vamos a avanzar un poquito para no adelantarme. Vamos a mirar los pasajes de lo que quiero mirar y enseñar en esta mañana. ¿Me estoy explicando acerca de la bondad? ¿Aló? Muy bien. Ok, ¿están conmigo? ¿Cuántos vinieron? Levánteme la mano los que están aquí. Gloria a Dios. Muy bien, que tenemos el alma, el espíritu y también nuestro cuerpo aquí. Muy bien, vamos a mirar algunas características de la bondad. Lo primero ya lo dijimos, y es que la bondad viene como consecuencia de ser lleno del Espíritu, porque es un fruto del Espíritu. Eso está en Gálatas capítulo 5, 22, si lo sabes de memoria. La bondad viene como consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo. El segundo punto es: la bondad está en aquel que ha nacido de nuevo. La bondad solamente puede estar, la verdadera bondad solamente puede estar en aquellos que son o somos hijos de Dios. Dile a tu vecino: ¿eres hijo de Dios? En ti mora lo bueno. Dile: ¿eres hijo de Dios? En ti mora lo bueno. Ahora, Pablo dice: el pecado que mora en mí. Si tú no has renunciado a tu pecado, está el Espíritu Santo contristado, aunque mora en ti. Pero la Biblia dice que aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos en nosotros mismos la bondad. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 15, versículo 14. Acompáñenme por favor a este pasaje. Romanos capítulo 15, versículo 14. ¿Están conmigo? Romanos 15, 14. Muy bien. ¿Están allí? Romanos 15, 14. Romanos 15, 14. Dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Quién está hablando aquí? ¿Aló? ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿A quién está hablando? A los romanos. Y cuando dice esto: pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? Mire lo que dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Sin perder Romanos 15, ve por favor a Romanos capítulo 1 y vamos a solucionar esa duda. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 1 hasta el 7, dice así. Vamos a ver para quién escribe Pablo esta epístola. Recordemos que la epístola es completa. Posteriormente se dividió en capítulos y aún en versículos para su facilidad de la lectura, pero la epístola original, en los escritos originales, es una sola carta. Dice Romanos 1:1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado y apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual antes él había prometido mediante sus profetas en las santas escrituras,
respecto a su Hijo que nació según la carne, de la descendencia de la casa de David, que fue manifestado como el Hijo de Dios con poder y por el Espíritu Santo, que resucitó de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro, por quien recibimos la gracia y el apostolado entre todos los gentiles, para que ellos obedezcan mediante la fe de su nombre, de entre quienes ustedes también son llamados por medio de Jesucristo. A todos los que se encuentran en Roma, amados de Dios, llamados y santos, paz y gracias sean a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién está hablando Pablo? A la iglesia de Cristo en Roma, a los santos, a los santificados, a los apartados, a los que fueron regenerados por la sangre de Cristo en Roma, a la iglesia cristiana en Roma. A ellos es que está hablando. Ahora, alguien podría decir, ¿quiénes eran hermanos de Pablo? Los fariseos, porque él en cuanto a la ley era fariseo. ¿Quiénes podrían ser también hermanos de Pablo? Los ciudadanos romanos, porque él era ciudadano romano. Y alguien podría decir, no, él está escribiendo a los ciudadanos romanos, está escribiendo la carta a Roma, a los que son ciudadanos romanos, él era ciudadano romano, se refiere a ellos como hermanos. Pero en realidad se está refiriendo a los que son hijos de un mismo Padre, nuestro Padre Celestial, por medio de la obra de Cristo en la cruz. A ellos es a quien está escribiendo Pablo en esta epístola. ¿Amén? ¿Estamos? Y por eso les dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? ¿Cuántos tienen el amor de Dios? Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen la llenura de Dios? Bueno, ¿cuántos son salvos? Pero aquí Pablo está diciendo, ustedes, estoy seguro, están llenos de bondad, ustedes, estoy seguro, están llenos de todo conocimiento. A ese todo conocimiento se refiere al conocimiento de Dios que viene por el Espíritu Santo y por las Sagradas Escrituras, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Por qué Pablo está hablando de eso? ¿Por qué? ¿Por qué amonestarnos unos a otros? ¿Cuándo necesitamos amonestarnos? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo tengo que amonestar yo a Alejo? ¿Cuando él está haciendo lo bueno? Porque Pablo dice, si ustedes están llenos de toda bondad y están llenos de todo conocimiento y son hijos de Dios, entonces esa bondad y ese conocimiento les va a permitir amonestarse unos a otros. Esa amonestación es llamarse la atención sobre aquellas cosas que están erradas para que sean enderezadas y corregidas. ¿Por qué Pablo lo hace? Porque aunque estaban llenos de la bondad, no vivían según la bondad. Aunque tenían el conocimiento no es suficiente. Se necesita creer y se necesita la acción. ¿Estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios o solamente tenemos conocimiento en nuestra mente? Conocemos las Escrituras y nos encanta leerlas y enseñarlas, pero si es así, no somos diferentes de los fariseos, porque ellos sabían la Biblia de memoria. Los escribas, que eran precisamente su oficio, era escribir las Sagradas Escrituras, las conocían al dedillo, pero su vida no mostraba, no reflejaba, no evidenciaba el hecho de que conocieran las Escrituras. Pablo les dice, ustedes están llenos de bondad. ¿A quién está hablando? A los hijos de Dios. Solamente un hijo de Dios puede tener la bondad de Dios. Y los hijos de Dios están llenos de la bondad de Dios, pero muchas veces siendo hijos de Dios y teniendo la bondad de Dios, no vivimos conforme a la bondad de Dios, sino hacemos lo que nos parece. Y es lo que dice el apóstol Pablo en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 7, él decía, el mal que no quiero, eso hago. Hay una ley que se revela, una ley en mis miembros, que es la ley del pecado y de la muerte. Pero al final de ese pasaje dice, pero gracias sean dadas a Dios que nos ha dado su Espíritu. Dile a tu vecino, gracias a Dios tienes al Espíritu Santo. Gracias a Dios tienes al Espíritu Santo. Y Él te da el poder, y Él te da la gracia de reconocer tu pecado para enderezar tu camino. La bondad no la puede tener nadie diferente de un hijo de Dios. ¿Aló? ¿Ustedes piensan que hay gente afuera que hace cosas buenas?
¿Hay gente que no conoce a Dios que hace cosas buenas? ¿A los ojos de quién? ¿De quién? No a los ojos de Dios. La Biblia dice que Dios preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas. Son las obras que Dios preparó, las que vienen de Dios, para que en ellas caminásemos. Así que si alguien hace algo aparentemente bueno, sin ser creyente, en realidad no es bueno. Segundo punto, y quiero hablar de esto: la bondad viene de Dios, no de la mente del hombre. Proverbios capítulo 20, versículo 6. ¿Hasta aquí me he explicado, mis hermanos? Proverbios capítulo 20, versículo 6. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Como decía un pastor amigo mío, el que trajo Biblia, ábrela y busca el pasaje. El que no, acérquese a uno que la haya traído. Estoy suave. Porque lo que él decía, acérquese a un creyente. Proverbios capítulo 20, versículo 6. ¿Ya están allí? Proverbios 26, Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Vuelvo a leer. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Camina en su qué? En su integridad el justo. Y luego, ¿cuál es la promesa? Sus hijos son dichosos después de él. ¿Queremos tener hijos dichosos? Caminemos en justicia y en integridad. Ahora te voy a explicar de qué se trata eso. Pero veamos el primer versículo, el 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Aquel hombre de verdad es el que proclama la verdad de Dios y vive la verdad de Dios, el que proclama la bondad de Dios y vive en la bondad de Dios, el que camina en las obras que Dios preparó de antemano y no las que solamente le parecen buenas. Hay varios pasajes bíblicos que nos muestran esto con claridad. Algunos hicieron lo que a su parecer era bueno, pero en realidad no lo era. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Nico, cuando es tiempo de ir a estudiar, ¿tú puedes quedarte durmiendo? ¿Dormir es bueno? Sí. ¿Dormir es bueno? Sí. Pregúntele a un joven si dormir es bueno, a ver qué le contesta. Y también a algunos adultos vamos a contestar que es bueno. ¿Cuántos adultos que están aquí dicen dormir es bueno? Ay, a mí me encanta dormir. Una de las cosas que más me gusta hacer es dormir, poder descansar bien. Pero ya no puedo descansar como descansaba antes. Ya no puedo dormir como dormía antes. Ya inclusive me cuesta y me despierto por cualquier ruido. Me cuesta. Pero quisiera poder dormir. Muy bien. Hay cosas que son buenas, pero en su tiempo no lo son. Cuando tú tienes que ir a trabajar no es tiempo de estar durmiendo. Cuando es tiempo de estar descansando, es tiempo de estar descansando. Yo esta mañana decía esto: a veces sobreexageramos en nuestra conducta laboral, entonces trabajamos el triple de lo que deberíamos trabajar, y tenemos entonces que hacer un alto de un mes para descansar. No es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que el día se creó para trabajar y la noche para dormir. El diseño de Dios es que en la semana hay un día para reposar. Ese es el diseño de Dios. Si tú todas las noches descansaras lo suficiente y todas las semanas descansaras un día, no tendrías que tomarte 15, ni 20, ni 30, ni 50, ni 40 días de vacaciones. Pero lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque no estamos administrando el tiempo correctamente. Porque aunque la Biblia dice que hay tiempo para todo, no lo estamos usando para eso. ¿O estoy diciendo algo que no es? ¿Cuántos de los que están aquí son muy juiciosos y se acuestan, como decía mi mamá, con las gallinas? ¿Saben qué es acostarse con las gallinas? No es echarse en el corral con las gallinas llenas de plumas y llenos de todo lo que está en un corral, ¿no? Sino a las 6 de la tarde. ¿Cuántos recuerdan la hora Gaviria?
La hora Gaviria tuvo grandes beneficios. Yo por ahí me levanté una batería para poder escuchar por lo menos radio a esa hora a veces. Pero a veces estábamos a la luz de la luna, a la luz de la vela, y estábamos charlando con mi esposa, y ya uno como que a las 8 de la noche estaba noqueado. Pero mientras haya luz, mientras haya televisión, mientras haya la internet, podemos estar hasta las 12, hasta la 1, hasta las 12, hasta las 3. ¿A qué hora se va a acostar? A las 3, a la 1, a las 2 y a las 3, pero de la mañana. Y al otro día tenemos los ojos en la nuca, habría que estarse despertando a las 5 de la madrugada, como las gallinas, cuando el gallo canta, aunque hay unos gallos que están en un desajuste. La otra vez en un almacén vimos un gallo que cantaba todos los días a las 3 de la tarde. Cada vez que estábamos allá, donde Viviana, 3 de la tarde cantaba el gallo, tenía el reloj descuadrado. Hay tiempo para todo. Cuando no hacemos las cosas en su tiempo, estamos haciendo algo que es incorrecto, pero lo pasamos por alto. Y yo me estoy predicando a mí mismo, porque es que la palabra me enseña primero a mí. Tenemos que revisar cómo estamos viviendo. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Fíjense que estamos hablando de cosas sencillas de la vida, no estamos hablando de cosas extrafalarias ni de pecados grotescos, que pues nos restaría tiempo para hablar de eso. Pero estoy hablando aún del orden que como hijos de Dios deberíamos tener para hacer lo bueno. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Tú haces lo que haces porque te parece bueno. ¿Y cuántas cosas hacemos porque nos parecen buenas, así aún a Dios no le parezca? Yo contaba esta mañana cómo mi papá llegó a una época de su vida en que trabajaba en 3 sitios diferentes. Él era especialista en una rama de la ingeniería civil, que es cartografía y fotogrametría. Entonces él trabajaba por turnos y podía hacer un turno de 6 de la mañana a 12 del día, el otro turno de 2 de la mañana a 6 de la tarde, y el otro turno de 7 de la noche a 2, 3 de la mañana. Y llegaba a la hora que ya sus hijos estaban profundos y se despertaba a la hora en que aún sus hijos no se habían despertado. Entonces para nosotros era una fiesta el día que mi papá estaba en la casa un domingo. Eso sí, hizo una empresa y fue próspero y nos dio a todos educación en las mejores universidades, pero no lo veíamos. Y él estaba preparando también el tiempo de su vejez para compartir con su amada esposa, mi mamá. Y había ahorrado y tenía el dinero de, no un crucero, sino varios, y de muchos viajes a diferentes lugares del mundo. Y un día mi mamá salió de su casa y nunca regresó. Murió en un accidente de tránsito. Mi papá tenía 59 años. Hoy tiene 80 años, 81. Y yo trabajé en una época con él. Y yo andaba pues ya en el ministerio y necesitando pues llevar provisión a mi casa. Y un día le dije, pues mi esposa me dijo, Juanca, y todos los días trabajando, ¿y nosotros qué? Por lo menos un día que podamos compartir. Yo le dije, déjame hablo con mi papá. Difícilmente, pero yo voy a hablar con él. Fui y le dije, papá, necesito que me regales un día a la semana, porque es que no tenemos tiempo con la familia, las niñas estaban pequeñas. Y él me dijo, tómese el día. Yo me maté muchos años trabajando para acumular, para tener una vejez en compañía de su mamá. Y hoy no está su mamá. Algo muy valioso es la familia. Disfrute de su familia, disfrute de su esposa y de las niñas. Y me dio ese tiempo. La Escritura dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Qué tiempo estás pasando en compañía de tus hijos? Yo tengo una hija de 19 y una de 15. No me di cuenta a qué horas pasó Pauli de los 15 a los 19, así que me va a pasar lo mismo con Sarita. El tiempo que yo no disfruté y no aproveché en compañía con ellas ya no se va a repetir, porque las cosas que ellas necesitaban en su momento ya no van a estar más. Y nos llamamos buenos,
porque nos esforzamos para darles lo mejor a nuestros hijos. ¿Cuántos se han esforzado aquí para darle lo mejor a sus hijos? Levanten su mano con toda tranquilidad. Me estoy esforzando para darle lo mejor a los hijos. ¿Saben qué? Normalmente cuando pensamos eso lo pensamos en tiempo futuro, pero no en tiempo presente. Lo mejor que puedes darle a tus hijos es hoy. Hoy puedes darles lo mejor. Ahora, no te estoy diciendo que te quedes en la casa vagoneando todo el tiempo. Tienes que trabajar y tienes que esforzarte en trabajar y tienes que hacerlo bien y tienes que ser el mejor y tienes que hacerlo con diligencia, pero en su tiempo. A mí me contrataron en una multinacional hace muchos años para trabajar de 1/4 para las 8 a 1/4 para las 5. Y muchas veces salía 1/4 para las 6, a 1/4 para las 7, a las 8. Trabajaba los sábados. Está bien. En esa época estaba soltero. En Philips estaba soltero. Nos casamos y ya llegaba temprano a la casa, compartía contigo, hablábamos por las noches. Pero a veces se nos va la vida y decimos, eso es bueno, porque estoy acumulando para tener lo mejor y darle a mis hijos. ¿Me estoy explicando de qué estoy hablando? ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Muy bien. Fíjese lo que dice el versículo 7. Camina en su integridad el justo. ¿Quién es el justo? En primer lugar, el justo es el que ha sido justificado por el Señor Jesucristo. Sus pecados han sido perdonados y delante del Padre se ve como alguien recto, porque cuando el Padre le ve al Señor Jesucristo en su lugar, la obra de justificación del Señor en la cruz. Pero el justo también es el que lo es en su estilo de vida. La justicia no es la que tú crees, la justicia es la justicia de Dios, esa es la correcta. Yo te hago una pregunta, yo te he enseñado mucho acerca de esto, pero espero que se nos esté interiorizando y quede en nuestro espíritu. ¿Cuántas veces han hecho injusticia contigo? ¿Han hecho injusticia? ¿A nadie le han hecho injusticia? Un jefe te hizo injusticia. Trabajabas bien y no te compensaba lo que era correcto. O trabajabas bien y un día llegó uno recomendado y pum pum de patitas a la calle y se quedó el que estaba con la recomendación. Y tú dices, yo tengo que hacer lo que es correcto, y como Dios es justo, que caiga toda la justicia de Dios sobre él. Yo no le deseo mal a nadie, pero ojalá, porque es que como la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso recoge, que recoja todo lo que tenga que recoger. ¿Y qué dice la Escritura? Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y persiguen. Esa es la justicia de Dios. La tuya es, ojalá que. Esa es tu justicia, es justicia humana. Si tú te mueves en esa justicia, no eres justo según Dios. Eres justo según tu propia justicia, como dice Proverbios 26. Pero la justicia de Dios es distinta, es diferente. En la justicia de Dios aparentemente lleva las de perder, pero en carrera larga hay desquite. Porque la vida cristiana no es una carrera de velocidad, la vida cristiana es una carrera de resistencia, por la gracia del Señor. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántas veces te han hecho cosas injustas y tú has reaccionado? Eso no es justicia de Dios. No esperes que tus hijos sean dichosos sobre la tierra si tú no caminas en justicia. Pues la Escritura dice que aquel íntegro, aquel que es íntegro, aquel justo que es íntegro, sus hijos serán dichosos sobre la tierra. Ahora, hablamos de justicia, es la justicia de Dios. En la justicia de Dios hay cosas que a ti te van a parecer injustas. Voy a poner un ejemplo bíblico. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entres en el reino. No lo dije yo no estoy profetizando, la Biblia dice eso. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entres en el reino. ¿Has estado atribulada últimamente? ¿Esta mañana estuviste atribulada? Cuando te pusiste enfrente del teclado. Pastor Fernando, ¿dónde está el Pastor Fernando? Aquí hay una atribulada por causa tuya. Se dañó el teclado y el teclado no está saliendo por el sonido.
Tú eres el causante, pero Dios sabe por qué. Y el micrófono, no les sirve el micrófono, pastor. Pero la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, Pau, entremos en el reino. ¿Eso nos parece justo? Que tengamos que estar atribulados para poder entrar en el reino. Porque el Señor no dice, es necesario que a través de muchas bendiciones entremos en el reino. Es necesario que a través de mucha prosperidad entremos en el reino. Es necesario que a través de mucha paz y gozo y plenitud y todos amándome a mi alrededor, entremos en el reino de Cristo y de Dios. No, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. ¿Y a quién le gustan las tribulaciones? A mí no me gustan. ¿A ti te gustan? No, ¿por qué? A mí no me gustan. Pero yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Como decía la canción, Juanpa, de hace 20 años. Aunque en luchas y en pruebas, siempre con nosotros está. Nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. ¿Quién recuerda esa canción? ¿Alguno lo recuerda? ¿Alguno por acá es del Antiguo Testamento? Por allá. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Y cuando en luchas o en pruebas, siempre con nosotros está. Nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Amén. Esa es la justicia de Dios, no lo que tú crees que es justicia. No, es que me parece justo que el man lleve del bulto y yo veré cómo Dios me hace justicia. ¡Ay! Dios mío, ¡ay! Digan así todos, ¡ay! Miren, 2 veces por falta de entendimiento oré de esa manera. Yo les he contado. Cuando apenas estaba comenzando a madurar en la vida cristiana, hace muchos años, 25 años, una cosa así, la primera vez. Y oré como dice la Escritura, porque hay una mujer viuda que se presenta delante del juez y le dice al juez, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y dice la Escritura que aquel juez, siendo injusto por la inoportunidad de esta mujer, le dice, le haré justicia, no sea que me agote la paciencia. Entonces luego dice, ¿no hará mucho más nuestro Padre que está en los cielos justicia a los que se la piden? O no, ni siquiera dice eso, dice, no les contestará a sus hijos las oraciones cuando levantan oración. Algo así, estoy parafraseando un poco. Y yo dije, Señor, si en esa parábola aquella mujer pidió justicia, pues yo voy a pedir justicia. Una situación adversa en la familia, y yo comencé a orar, Señor, haz justicia de mi adversario, 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 en el nombre de Jesús, amén. A los pocos días esta persona terminó con un tiro en la boca. Yo no entendí nada. Pasaron unos años y sucedió una situación similar y alguien vino a mí, usted que es líder, usted por qué no me ayuda, y oramos al Señor y dije, Señor, tu palabra dice que podemos clamar que hagas justicia. Haz justicia, haz justicia, haz justicia, haz justicia de mi adversario, haz justicia de mi adversario. Y la persona terminó con un tiro en la sien. En ese momento el Espíritu Santo de Dios me habló con claridad y se me hizo claro la revelación. Es mi justicia, no clames a mí por justicia. Bendice al que te maldice y yo haré la justicia. Wow. Dios, la vida de 2 personas que hoy están en el infierno por clamar justicia, cuando debíamos clamar misericordia y bendecir
al que nos maldice. Dice la Escritura, el íntegro, que es justo, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Tuve que pedirle perdón de rodillas al Señor por haber orado de esa manera, y nunca más he vuelto a pedir justicia, porque la justicia es de Dios, y es lo que dice el Señor. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Bendice, 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 ora por el que te ultraja y te persigue, bendice a aquel que te maldice, y ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Porque ¿de quién es la justicia? Del Señor. ¿Qué es integridad? Una persona íntegra es aquella que es consistente en su vida, es decir, habla de acuerdo con lo que piensa. ¿Tú hablas de acuerdo con lo que piensas? Hasta ahí parte de la integridad está. Ahora, ¿qué piensas? ¿Los pensamientos de Cristo o tus propios pensamientos? Una integridad conforme a Dios son los pensamientos de Cristo, pues la Biblia dice que tú tienes la mente de Cristo. Ahora, una persona íntegra entonces es aquella que habla de acuerdo con lo que piensa y obra de acuerdo con lo que dice. Habla de acuerdo con lo que piensa y obra de acuerdo con lo que dice. Ahora, hay quienes están íntegramente equivocados porque tienen convicciones erróneas y hablan de sus convicciones y se mueven de acuerdo con sus convicciones, pero esas convicciones no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Un justo, íntegro, tiene convicciones de acuerdo con las convicciones de Dios. ¿Me estoy explicando? Así que aquí lo que está diciendo la Escritura es: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Amén. La bondad no es lo que el hombre piensa, la bondad es lo que Dios piensa. La bondad no es lo que el hombre dice, la bondad es lo que Dios dice. Esta mañana estaba contando yo cómo yo propicié cosas que no era correcto propiciar. La Biblia dice que si hay uno que está con hambre, le demos de, que si está con sed, le demos de, que si no tiene que vestir, le demos de ponerse. Dice ahorita que le demos de ponerse, algo para ponerse, de vestir, ¿verdad? Entonces, hubo una época de nuestra vida en que andábamos en escasez. Hoy por hoy estamos estables financieramente, pero vivimos muchos años de escasez, yo les he contado. Y al principio, cuando comenzamos a vivir esa escasez, la gente me preguntaba: ¿cómo estás? Yo saludaba y decía: bien, pero ay, llevado. Y así, ay, de nada, es que, Dios mío, esta situación tan difícil, a veces que ni alcanza, que la gente, ay, no, uy. Tenía un consiervo que hacía eso, sacaba el billete y lo envolvía bien, y me lo metía así, y yo, que sea de 50, yo ponía la cara así. Tuve que confesar mi pecado al Señor, porque eso era manipular. ¿Cómo está? Llevado. ¿Acaso Dios no es Dios? ¿Y Dios no es capaz de decirle a Nicolás: ve y bendice a Juan Carlos porque está en aflicción y en escasez? ¡Claro que sí! Y hasta que entendí eso, cambiaron las cosas. Entonces ya después callaba. ¿Cómo estás? En el nombre de Jesús, bien. ¿Por qué no era la voluntad de Dios que la gente me diera? Aunque la Biblia dice: el que tiene hambre, dale de comer. Allí no era una buena acción, porque Dios necesitaba formar en mí el carácter de Cristo, que yo aprendiera a depender de Dios y no de mis ojitos de ternero degollado, a ver si de pronto se compadecen de mí. Yo era de los que andaba por la calle meditando todo el tiempo, así, meditando. Que me encontrara por aquí siquiera una billetera, meditando todo el tiempo, hasta
Hasta que entendí que mi proveedor y el de mi casa era Dios. Le dije, Señor, tengo necesidad, tú sabes de qué cosas tengo necesidad. Y el Señor, que es bueno, suplía de las maneras que uno no se imagine. Sarita tenía varios compañeros que les preparaban una lonchera suculenta. Y a Sarita le tocaba todos los días las mismas galletitas, los mismos tostacos. Ya ni me acuerdo, tostacos y que con yogur de 600. El que es agualeche de yogur. ¿Sí? Todos los días. Y había una niña que estaba en buena situación económica con tremenda y suculenta lonchera. Y veía los tostacos de Sarita y apenas pasaba saliva. Y le decía a Sarita, Sarita, ¿será que tú me regalas esos tostacos y yo te doy mi sándwich de jamón y queso que no me gusta? Y Sarita, te doy mi empanada que no me gusta. Sarita, bueno. Eso lo supimos después, cuando ella nos lo confesó. Yo creo que por eso ella no me decía, papi, lo mismo, ¿no? Papi, está bien, ¿qué quieres de lonchera? Tostacos, está bien. Dios es bueno cuando caminamos en su justicia, cuando hacemos lo que es bueno delante de Dios, no lo que nos parece bueno. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? La bondad tiene que ver con la justicia de Dios, y la justicia de Dios en ocasiones no nos gusta, pero Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Muy bien. Leí una historia que se las quiero leer para terminar, que tiene que ver con la bondad. La bondad también es una actitud del corazón. A veces tú, por estar pensando en tu propio beneficio y en cómo te van a salir todas las cosas, te olvidas de los demás y dejas de lado la posibilidad de beneficiar a otros. Y eso nos sucede a todos. Algunos somos más egoístas que otros, pero todos tenemos que crecer. Esta es una historia real. A mí me impactó, y me impactó más esta mañana cuando la leí. Todos quedaron así. Yo lloré cuando leí esa historia, pero oro para que el Espíritu Santo de Dios te enseñe lo que te tenga que enseñar a través de esta historia. A mí personalmente me impactó. Tal vez para ti sea algo que no tenga importancia, pero te la quiero compartir. Dice así: hace unos años, en las Olimpiadas Especiales, recordemos que son las personas que tienen limitaciones, en Seattle, Washington, había 9 corredores de la carrera de los 100 metros planos en la línea de partida. Cada uno tenía una incapacidad física o mental. Cuando dispararon la pistola, indicando la salida, todos empezaron a correr. Ese era el propósito, llegar a la meta y ganar. No todos con la misma rapidez, pero con ganas de terminar y de llegar a la meta y de ganar. Todos, menos un muchacho que se tropezó en el asfalto, cayó y dio vueltas un par de veces y empezó a llorar. Los otros 8 escucharon el llanto de este joven. De repente los 8 empezaron a reducir la velocidad y todos echaron un vistazo hacia atrás. Todos juntos dieron la media vuelta y regresaron para ayudarle. Cada uno regresó. Una joven con el síndrome de Down se inclinó y besó al muchacho y le dijo: esto te hará sentirte mejor. Los 9 agarraron el uno al otro con los brazos y caminaron juntos hasta cruzar la meta. Cada persona en el estadio se puso en pie, gritando con alegría por varios minutos. Esta historia se ha comunicado a través de todo el mundo. ¿Por qué? Porque esta historia es una historia real y es una de las que mejor muestra como ejemplo la bondad que se ha perdido en el mundo. Dios espera que te llenes de su Espíritu y que entiendas lo que es bueno y lo que es correcto. Vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle perdón al Señor porque hemos hecho lo que Dios no nos mandó, hemos hecho más, pero también vamos a pedirle porque hemos dejado de hacer, pedirle perdón porque hemos dejado de hacer cuando Él ha demandado lo que es bueno. Si puedes ponerte en pie, por favor, ponte en pie. Pau, si puedes tomar la guitarra. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te
Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias porque tu palabra nos enseña. Ella es suficiente. Ella contiene gran sabiduría, la única y verdadera sabiduría. Y en esta mañana, por la unción de tu Espíritu Santo, queremos ser redarguidos de pecado en aquellas cosas que necesitamos reconocer que tu bondad no ha fluido, que tu bondad no ha sido puesta por obra. Por eso en el nombre de Jesús hoy oramos para que tu Espíritu Santo venga sobre cada vida ahora y nos muestre aquellas cosas que necesitamos enderezar. Cierra tus ojos allí en la presencia del Señor, allí en tu lugar. Y si tienes en tu corazón la decisión de extender tus manos como para decirle a Dios, dame de ti, muéstrame, bendíceme, ministrame, hazlo con libertad. Padre, en el nombre de Jesús, dile al Señor, te pido, buen Dios, que por tu Espíritu Santo me reveles aquello que necesito enderezar en mi vida. Y dile al Señor, sé que por mi propia fuerza no lo podría lograr. Solamente por la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Pídele al Espíritu Santo que venga sobre ti. Dile, ven Espíritu de Dios. En tu nombre, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti. Necesito primero renunciar, Señor, a todo aquello que he creído que es bueno, que no ha venido de ti, que he pensado, que he hecho, que he dicho, que he dejado de hacer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana, pídele perdón al Señor en esta hora. Dile, perdóname Dios, por las motivaciones erradas de mi corazón. Dile, Señor, no quiero ser como aquellos fariseos que oraban, que ayunaban, que enseñaban tu palabra, pero con un corazón lejano de ti, en hipocresía. Quiero hacer lo que es digno, quiero hacer lo que es justo, quiero hacer lo que es recto delante de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, díselo al Señor. Y si el Espíritu de Dios te muestra ahora qué cosas son aquellas que debes confesar acerca de no caminar en bondad, la verdadera bondad, en hacer lo bueno delante de Dios, lo que es correcto, lo que es justo, pídele ahora perdón. Esta es la hora, esta es la hora, esta es la hora. Pídele perdón en el nombre de Jesús. Pídele perdón por la sangre del Cordero. Tu vida puede ser limpia ahora en el nombre de Cristo. Dile, lléname, oh Dios, lléname, oh Dios, lléname, Espíritu Santo, satúrame de ti. Muéstrame, Señor, cuáles son aquellas obras que tú has preparado de antemano para que yo ande en ellas. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Levanta tus manos a Él. Yo quiero ser lleno de ti. Ven, Espíritu de Dios, oh, ven, lléname, lléname de ti.
Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. En esta mañana te damos la bienvenida. En esta hora te pedimos, llénanos de ti. Te necesitamos. Hoy queremos renunciar a todo lo oculto. Hoy queremos renunciar a lo vergonzoso. Hoy queremos renunciar a aquello que no te agrada. Hoy queremos renunciar a lo que hemos hecho fuera de tu bondad y fuera de tu justicia. Y queremos pedirte, buen Dios, en el nombre de Jesús, satúranos de ti. Dile al Señor, perdóname y límpiame. Y dile, habilítame para hacer lo que es justo. Habilítame para hacer lo que es correcto. En tu nombre, en tu nombre. Si alguien desea recibir una impartición del Espíritu Santo, su palabra dice que por la imposición de las manos era dado el Espíritu Santo a los creyentes. Así que si es el deseo de tu corazón de recibir esa impartición, quiero pedirte que vengas al frente y quiero orar por ti. Si tú reconoces que necesitas arraigar en tu mente y en tu corazón esta parte de la unción y del fruto del Espíritu en bondad, dile, yo quiero recibirla. Y ven al frente en el nombre de Jesús. Recibe la unción, recíbela, en el nombre de Jesús. La llenura del Espíritu de Dios. Recibe, recibe, recibe. En el nombre de Jesús, te amaré, en el nombre de Jesús, fluye ahora, fluye ahora. Tocar Masara, deixar na Masara, o para. Recibe en el nombre de Jesús, recibe en el nombre de Jesús, recibe en el nombre de Jesús.
recibe ahora. Uyu fara na masende renubara na yashira sara dua cara na yamara. Tiu cara del sia. Que o fara del suo para nel dia. Que o fara del sia. Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora una impartición del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fluye ahora, fluye ahora. Más de ti, Jesús, dale más de ti, Espíritu. Llénale, llénale, llénale. Gracias, Dios. Gracias por tu obra. Gracias, gracias. Parecerne Mayashia, Kurpandere nel sendeio, e che fare nel sede di Dio, e che fare nel sendero nel Shara, e tu pane non me ne da cuore sia, e tu caro nel sei, e che va a fare, más de tu amor, Señor, más de tu amor, Señor, más de tu amor, oh Dios, y tu gracia que es suficiente, tu gracia que es suficiente, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y papá nada más andar en paz, y yo para de ser, ven, pastor, y le das la palabra de una vez. Ven, la ministra, la pastora va a abrazarla, el amor de Dios va a venir en el nombre de Jesús de Nazaret. La gracia del Señor, la unción del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo sobre ti, recíbela ahora, recíbela ahora, recíbela ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe el amor de Dios, recibe el amor de Dios, recibe la paz de Dios, recibe la gracia de Dios. En el nombre de Jesús, está sobre ti, está sobre ti, está sobre ti, está sobre ti, en el nombre de Jesús.
una impartición de lo alto, sobre ti, más. Si quiero fare una shira sande, si quiero fare una shira da ukua, si fare di sande, io quiero fare una shira. E che riparano tu a recare di esci sarita che fanno da masende di shanduara che fare del sinde di ku fanno e di sci da karen dai do più fare del si da fondo do ai you son presencia de Dios sobre ti, trayendo convicción por su Espíritu Santo. Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe ahora. Si puedes estar en tu lugar por unos minutos más, con tus ojos cerrados, permitiendo que la impartición del Espíritu Santo, la que Él quiera darte, venga sobre ti. Es soberanía de Dios, es entre Dios y tú. Dispón tu corazón y todo tu ser para recibir de Él lo que Él tenga ahora. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos en tu nombre. Amén. Amén.
Dios es bueno. Creo que tenemos que seguir creciendo como discípulos de Cristo, amén. Creo que necesitamos crecer en su amor, en su paciencia, en su paz, en su benignidad y en su bondad, amén. Y yo les animo a que estemos en esa disposición de que Él nos pueda llenar de su presencia. Tú no vas a lograr ser un cristiano discípulo de Cristo diciéndole a Dios, yo quiero. Me gusta mucho una prédica que hace muchos años mi esposo dio, y todo comenzó a un restaurante donde entramos. En el restaurante el anuncio era un restaurante de hamburguesas, pero el anuncio era en una cara de una persona con forma de hamburguesa. ¿Ustedes se han visto algo así parecido? Cuando un objeto está dando a entender algo, pero es con el rostro de una persona. Entonces el rostro de esta persona era la forma de una hamburguesa. No me pregunten cómo era, pero era chistosísimo. Y a la conclusión de la enseñanza que mi esposo daba esa vez es: lo que tú comes es lo que tú eres. ¿Tú qué comes? Si tú comes mucha hamburguesa, vas a terminar con cara de hamburguesa. Si tú comes palabra de Dios, terminas con el rostro de Cristo. Si tú comes rumba, fiesta, vida desordenada, ese es tu rostro. Yo no sé aquellos de los que ya se han ejercitado en identificar los rostros, uno los identifica. A veces la gente me dice, pero pastor, ¿usted cómo sabe? Por pura observación. Tal vez yo soy terapeuta ocupacional por profesión, y uno tiene que volverse muy observador en esa profesión. Cualquier carrera del área de la salud, uno tiene que volverse muy observador. Y con Cristo, pues uno se vuelve doblemente observador. Y uno sabe lo que una persona comió durante la semana, por el rostro. Cuando uno ve un rostro que es amable, que es atento, que lo saludan a uno con ese calor de bondad y benignidad, uno dice, esta persona comió palabra de Dios. Pero cuando el rostro es como irónico, como con esa mirada desafiante, como mucho aquí estoy, pero pues no quiero estar, uno dice, esta persona comió durante la semana rabia, rencor, discusiones, pleitos, porque eso se ve en el rostro. Y vale la pena que tengamos en cuenta que si queremos crecer como discípulos de Cristo, necesitamos comer palabra de Dios y tiempo con Dios. El Espíritu Santo no obra porque